Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de síndrome nefrítico o también conocido como glomerulonefritis. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, pueden dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes mucho contenido académico y además por ahí son ustedes quienes deciden cuáles son los videos que publicamos semana a semana. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la página de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de síndrome nefrítico y glomerulonefritis, aclarando que vamos a hablar como de las generalidades de este síndrome, sus presentaciones clínicas, sus etiologías, y vamos a hablar de las particularidades de cada una de las glomerulopatías que pueden generar el síndrome nefrítico o la glomerulonefritis, que podemos decir de una vez que se abordan como iguales. Usualmente en inglés uno encuentra más bibliografía como glomerulonefritis que como síndrome nefrítico, y en español quizás sí sea más común encontrar bibliografía de este término de síndrome nefrítico, y al final hablaremos de un subtipo específico de nefrítico que realmente puede ser debido a varias causas, que es la glomerulonefritis o la glomerulopatía rápidamente progresiva. Como introducción, lo que podemos decir es que ese es un síndrome que abarca los siguientes síntomas. Recordemos que un síndrome como tal es cuando hablamos de un conjunto de signos y síntomas que se pueden deber a múltiples etiologías. La presentación clínica de este síndrome va a abarcar hematuria, que ya vamos ahorita a especificar un poco más cómo vamos a entender y abordar esa hematuria del síndrome nefrítico que debe de ser glomerular, proteinuria, que también va a ser glomerular, e hipertensión. Y en ocasiones eso se acompaña de una alteración muy marcada en la función renal, evidenciada como una lesión renal aguda, con una elevación aguda de la creatinina, alteraciones en los volúmenes urinarios, entre otras, que pueden incluso llegar a generar retención hídrica y por ende edema en el paciente. Cuando hablamos a nivel histológico, a nivel como microscópico, realmente esto por qué está ocurriendo, pues se debe a la presencia de glomerulonefritis, y por eso mismo, como mencionábamos ahorita en la diapositiva introductoria, mencionábamos que el nefrítico y las glomerulonefritis son términos en la gran mayoría de los escenarios equivalentes. Y pues efectivamente, como es un síndrome, se puede ver a múltiples etiologías que a grandes rasgos las podemos clasificar conforme a si son inmunomediadas o no, es decir, si hay presencia o no de autoanticuerpos contra el glomérulo, o si son pausinmunes, es decir, que no evidenciamos esta presencia de autoanticuerpos contra el glomérulo, pero que de igual manera conllevan a la inflamación del mismo, es decir, generan de igual manera glomerulonefritis. En términos fisiopatológicos, vamos a entender entonces la glomerulonefritis como una inflamación glomerular y una proliferación celular que en la gran mayoría de los escenarios va a ser aguda, aunque pues puede llegar a cronificar. Se debe usualmente a daños inmunomediados que se causan por dos razones principalmente. Una primera razón por la cual el sistema inmune puede llegar a generar esta alteración glomerular es la unión de anticuerpos a antígenos intrínsecos o implantados en el glomérulo. Es decir, se genera un autoanticuerpo que tiene como objetivo una proteína o un antígeno específico que está en el glomérulo, y el anticuerpo va y se pega como tal allá a ese antígeno en el glomérulo y ahí desencadena la respuesta inflamatoria. Pero la otra opción que podemos tener es que haya depósito de inmunocomplejos, es decir, que ya tengamos un componente o un complejo antígeno-anticuerpo que van y se depositan como tal en el glomérulo, y al depositarse en el glomérulo es que generan como tal la inflamación. Y el sitio como tal en donde se depositen estos inmunocomplejos va a depender de la carga y del tamaño, es decir, qué tan grandes sean y si son positivos, negativos, etcétera. Cuando son aniónicos, en la gran mayoría de los escenarios vamos a tener afección subendotelial, que es más, digamos, como inmunogénica y genera más inflamación, y cuando son neutrales usualmente son más de depósito mesangial. Adicionalmente, lo que se ha visto es que esta reacción inflamatoria que se da por el depósito de inmunocomplejos o por la presencia de autoanticuerpos contra antígenos específicos glomerulares, lo que va a generar a grandes rasgos es activación del complemento y de células inflamatorias. Y esta activación del complemento y de las células inflamatorias van a llevar a una degradación de la membrana basal glomerular y a lesión celular en general de las células que tengamos en el glomérulo, del mesangio, de las células endoteliales capilares, de los podocitos, entre otras. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esta inflamación? Hasta que se degraden como tal los inmunocomplejos, lo cual puede ser rápido, por ejemplo en las glomerulonefritis postinfecciosas o postestreptocóxicas, o puede ser lento, como por ejemplo en los hepatotropos cuando generan crioglobulinemias, que ya vamos a hablar de eso ahorita más adelante. El curso es más larvado y es más demorado en resolver.
Además de que se genera pues afección propiamente mesangial y de la membrana basal glomerular, efectivamente también vamos a tener lesión vascular, agregación plaquetaria y microtrombosis, más o menos como si se comportara con una microangiopatía trombótica a este nivel. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque también va a conllevar a daños renales este mecanismo fisiopatológico. Y todo esto, como se va a ver a nivel histopatológico, se va a ver con hipercelularidad, es decir, con proliferación de células dentro del glomérulo, que se puede evidenciar con formación de semilunas, engrosamiento de la membrana basal glomerular, hialinosis, esclerosis, que es como tal ya la presentación de cicatrices, entre muchos otros hallazgos que podemos encontrar a nivel histológico en estos pacientes. Aquí tenemos entonces la imagen de más o menos cómo sería un glomérulo normal. Recordemos que los glomérulos tienen entonces los capilares glomerulares, tienen el mesangio, que es todo este tejido, digamos, como intersticial que une a los glomérulos y a la membrana basal glomerular, y tenemos aquí lo que sería la membrana basal glomerular, que está formada por el capital endotelial y también por la membrana que tenemos aquí a nivel pues basal propiamente, y la cápsula de Bowman, que es la unión de todo esto, que posteriormente pasa al espacio de Bowman y de ahí pasan al túbulo contorneado proximal, en donde ya empieza a darse todo el filtrado de la orina. Pero entonces las glomerulonefritis van a generar inflamación a este nivel, y como les dije, puede haber afección mesangial, puede haber afección subendotelial de la membrana basal glomerular, del podocito, de las paredes vasculares, y dependiendo en dónde se presente cada una de estas, pues puede variar la presentación clínica y también va a variar el patrón histológico que encontramos, y específicamente cada una de las enfermedades que puede llevar a este síndrome va a tener distintos patrones de alteraciones a nivel histológico. Conforme a la fisiopatología, entonces, continuando con lo que hemos hablado hasta ahorita, yo puedo hacer una clasificación. Yo puedo hablar de aquellas glomerulonefritis que están relacionadas con infecciones, en donde la presencia de una infección es la que desencadena como tal la formación de los autoanticuerpos, inclusive ANCAs están descritos mediante este mecanismo, depósito de inmunocomplejos como se ven infecciones subagudas estreptocóxicas, y también por efecto citotóxico directo, como por ejemplo en la nefropatía por VIH o en la afección renal que puede generar el virus del COVID-19, pues digamos que todo esto puede generar alteraciones como glomerulonefritis. La otra forma de alteración o de clasificación fisiopatológica es las glomerulonefritis que son de etiología autoinmune, en donde como tal tenemos la presencia de autoanticuerpos a nivel glomerular. Y aquí tenemos por ejemplo anticuerpos contra la membrana basal glomerular, contra C3, IgA, que se depositan a este nivel. Una tercera clasificación que tenemos es la aloinmune, que es la relacionada con trasplante, en donde aquí lo que vamos a tener son anticuerpos, pero contra el HLA, que llevan a un rechazo en estos pacientes. La otra opción que tenemos es la autoinflamatoria, que es de etiología genética. La otra que tenemos es la relacionada con gamapatía monoclonal, en donde tenemos un paciente que por alguna alteración está hiperproduciendo una inmunoglobulina específica o alguna cadena liviana. Esa inmunoglobulina específica va y genera la alteración a nivel renal, como por ejemplo ocurre en la amiloidosis. Esta clasificación es importante porque se relaciona además con cómo vamos a manejar cada una. Es diferente cómo manejo una postinfecciosa, una vasculitis ANCA, una amiloidosis o cosas por el estilo. Y aquí tenemos entonces estas gráficas que me parecieron bastante interesantes y bastante ilustrativas respecto a estos mecanismos fisiopatológicos y cómo llegan a generar como tal la glomerulonefritis en los pacientes. Entonces en esta primera tenemos la glomerulonefritis relacionada con infección, que también la pueden encontrar como postinfecciosa, en donde lo que va a ocurrir es que después de que se da la infección se genera, digamos, la presencia de autoanticuerpos y también de unión antígeno-anticuerpo contra algunos antígenos que presenta este pues patógeno infeccioso, y lo que va a ocurrir entonces es el digamos como el depósito de inmunocomplejos a nivel del mesangio. También puede haber como tal formación in situ de inmunocomplejos por la formación aquí de autoanticuerpos que van y afectan propiamente directamente a nivel del glomérulo. Podemos tener activación del complemento, activación de otras células de respuesta inmune como neutrófilos, y también podemos tener un daño citopático directo por el agente antimicrobiano, como por ejemplo, como habíamos dicho, en nefropatía por VIH o cosas por el estilo. Entonces fíjense cómo la unión de todos estos eventos fisiopatológicos van a llevar a la hematuria y a la proteinuria que se puede presentar en la glomerulonefritis relacionada con infección. A nivel autoinmune lo que vamos a tener es el depósito de inmunocomplejos, la unión directa de autoanticuerpos como por ejemplo en los ANCAs, la activación de células inflamatorias que pueden llevar a la diapedesis y a la infiltración linfocitaria o neutrofílica del glomérulo, y todo esto nuevamente va a llevar a lo que conocemos como la hematuria, puede llevar a hiperplasia de las células parietales, proteinuria, entre otras.
En el aloinmune lo que habíamos dicho es lo que tenemos, anticuerpos contra el HLA que pueden llegar a generar la proteinuria y el síndrome nefrítico. En la autoinflamatoria que pues son por errores innatos, aquí básicamente lo que vamos a tener por ejemplo es activación espontánea del complemento, depósito por ejemplo de amiloide cuando es pues una amiloidosis primaria y eso va a llevar como tal al síndrome nefrítico. Y en la de la gamapatía monoclonal básicamente lo que vamos a tener son las cadenas libres livianas como por ejemplo en amiloide o algo por el estilo, que lo que hace es el depósito como tal de estas fibras y en algunas ocasiones pues de esos autoanticuerpos y van a llevar como tal al síndrome nefrítico. Y aquí tenemos como una tabla que nos resume precisamente esta clasificación fisiopatológica en donde tenemos esos grupos que hemos mencionado hasta ahora y la razón por la cual se debe, la razón pues, digamos como de la patogenia, como dijimos aquí en la formación de los inmunocomplejos o autoanticuerpos, el autoinmune y los autoanticuerpos, el aloinmune contra el HLA y eso va a influir como les decía en el tipo de terapia. En la relacionada con infección lo que hago es controlar la infección, en la autoinmune lo que hago por ejemplo es más que todo la inmunosupresión, en la aloinmune es mejorar la parte de la inmunosupresión del paciente trasplantado, en la autoinflamatoria pues tengo que inhibir esas alteraciones genéticas que están ocurriendo, en la monoclonal pues hacer el manejo específico de la gamapatía monoclonal que esté presentando ese paciente. Y conforme a cuál de estas características fisiopatológicas yo tenga, fíjense que hay una relación en cuanto a qué es lo que yo puedo esperar en la biopsia de cada una de ellas, pero ahorita no me voy a enfocar tanto en esto porque eso pues ya lo vamos a hablar ahorita más adelante, que ahondemos un poquito en el abordaje diagnóstico del síndrome nefrítico. Habiendo quedado claro entonces toda esta parte fisiopatológica, adentrémonos a cuáles pueden ser entonces las causas por las cuales un paciente puede tener un síndrome nefrítico. Como les había dicho, uno la puede ir en la que es mediada por, o en la que es pues, de etiología autoinmune y aquella que no, y la que es mediada por inmunocomplejos y no. Cuando hablamos de los síndromes nefríticos o de las glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos, usualmente estamos entrando en el campo de la nefropatía por IgA, de la vasculitis IgA, que es la misma que conocíamos previamente como el Henoch-Schönlein, ¿cierto? De la postinfecciosa o por ejemplo de la nefritis o la nefropatía lúpica. Podemos también tener aquí las vasculitis ANCA, que básicamente son anticuerpos formados contra el citoplasma del neutrófilo, que lo que hacen es activar a los neutrófilos y estos neutrófilos activados van al glomérulo y generan la inflamación. Podemos tener la antimembrana basal glomerular, que es lo que conocemos usualmente cuando genera el síndrome pulmón-riñón como el síndrome del Goodpasture, ¿cierto? Y también podemos tener, por ejemplo, la nefritis hereditaria, como ocurre en el síndrome de Alport, en donde simplemente tenemos pacientes con hematuria hereditaria y en algunas ocasiones pues los otros componentes del síndrome nefrítico, como ocurre en los pacientes con el síndrome de Alport. Esta es, digamos, creo yo, como el mejor artículo que hay en el momento de revisión de glomerulonefritis. Yo les estoy dejando el link ahí en la descripción del video, que es básicamente el artículo y la revisión del Lancet que tenemos del 2022 de glomerulonefritis. Y el artículo del Lancet es muy chévere porque precisamente, si bien uno podía hacer esa clasificación fisiopatológica que hablamos ahorita, cuando hablamos de la base fisiopatológica, el Lancet nos dice que la mejor forma realmente de clasificar las glomerulonefritis es conforme a la etiología. Y conforme a eso uno puede pensar cuál es lo que va a encontrar en la biopsia, cuál va a ser la terapia específica, cómo se puede presentar clínicamente, cuáles son las particularidades, digamos, como etiológicas de cada una de estas diferentes etiologías. Entonces ellos dicen que tenemos la sociedad de inmunocomplejos y ahí hablan de nefritis, de relacionada con infección, de IgA, de policlonal, de crioglobulinemias y de algunas idiopáticas. Hablan de antimembrana basal glomerular como en el Goodpasture, hablan de las mediadas por ANCAS, como puede ser pues PR3 o MPO, es decir, básicamente granulomatosis con poliangiitis o la microangiitis pues digamos microscópica. La glomerulopatía C3, que puede ser en la enfermedad de depósito denso, la glomerulonefritis C3, y la asociada con la producción monoclonal de inmunoglobulinas, como puede ocurrir, por ejemplo, en la crioglobulinémica, como puede ocurrir, por ejemplo, en la inmunotactoide, como puede ocurrir en la enfermedad por depósitos de inmunoglobulina, o como puede ocurrir, por ejemplo, en la glomerulonefritis proliferativa por depósitos monoclonales. Entonces, ellos hacen como esta clasificación haciendo la claridad de que muchas veces ustedes van a encontrar cuando hablen de síndromes glomerulares y de clasificación de síndrome nefrítico que a estas dos las van a abordar muchas veces como glomerulonefritis membrano proliferativa. Fíjense que esa palabra no la encuentran acá en este algoritmo del Lancet y es porque la glomerulonefritis membrano proliferativa realmente es un patrón histológico que puede ser debido a varias etiologías y por eso antes clasificábamos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y lo que ellos dicen es, vea, es más fácil clasificarla conforme a la etiología en vez de ponernos a hablar de glomerulonefritis membrano proliferativa y luego que qué tipo es y que cómo es la inmunofluorescencia y todo eso. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco más a detalle de esa glomerulonefritis membrano proliferativa.
Clínicamente, ¿cómo se va a presentar entonces? Ya lo habíamos hablado un poco en la introducción cuando dijimos pues qué era el síndrome nefrítico. Como habíamos dicho, es un síndrome que se caracteriza por hematuria que es de origen glomerular, proteinuria, edema, hipertensión y la alteración de la función renal marcada por la elevación de ácidos. Como les había dicho, la hematuria lo más importante es que sea glomerular, no que sea una hematuria no glomerular. ¿Y cómo sé yo que una hematuria es glomerular? Pues básicamente porque los glóbulos rojos que yo estoy encontrando en el sedimento de mi paciente son glóbulos rojos dismórficos, acantocitos o cosas por el estilo, y ese porcentaje de glóbulos rojos dismórficos es más del 5% de todos los eritrocitos que yo encuentro en la muestra de mi paciente. La otra forma en la cual yo puedo confirmar que una hematuria es glomerular es cuando tiene cilindros hemáticos, aunque usualmente los cilindros hemáticos nos hablan de una enfermedad más avanzada. Conforme a la severidad de la alteración que yo tenga, puedo encontrar hematuria o no macroscópica. Recordemos que la hematuria macroscópica es aquella en la cual la orina como tal sale roja, sale hematúrica, mientras que la microscópica es aquella que yo solo puedo evidenciar en el microscopio. Entonces la hematuria macroscópica no es lo más común realmente encontrar en el nefrítico. En el nefrítico lo más común es que sea microscópica. Pero hay algunas etiologías que lo pueden llegar a generar, entre ellas muy importante recordar sobre todo la nefropatía por IgA o la nefritis por IgA. Es una causa importante de hematuria macroscópica indolora en los pacientes pues que pueden llegar por este motivo de consulta. Cuando se da la proteinuria suele ser en rango no nefrótico. Recordemos que esto quiere decir que son menos de 3.5 gramos de proteínas en 24 horas. Y el edema, la hipertensión y la elevación de ácidos pues dependen mucho de la afección renal. Por ejemplo, la nefropatía IgA puede no tener nada de eso y tener un curso muy crónico, pero si tengo una nefritis lúpica, que es una clase 3 o clase 4, puedo tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva en donde esto es muy marcado a la elevación. Entonces depende mucho realmente de la etiología. Y de igual manera el resto de las manifestaciones va a depender de la etiología. Todas en general comporten malestar general, debilidad y fatiga, pero por ejemplo si yo tengo una postinfecciosa, pues el paciente o tiene la clínica de infección en el momento o la tuvo previamente. Si tengo un paciente que es una etiología además paraneoplásica, pues va a tener todos los síntomas B de su cáncer que tiene de base. Si es un lupus puede tener las manifestaciones lúpicas extrarrenales y así sucesivamente. Debido a eso, precisamente uno puede tener, digamos, diversas pistas etiológicas que lo pueden tratar de orientar a uno hacia qué es lo que tiene de base ese paciente que le está llevando a desarrollar como tal el síndrome nefrítico. Tenemos, por ejemplo, aquí que en la postinfecciosa voy a encontrar al paciente con amigdalitis, con infección de piel en las últimas 1 a 3 semanas, sobre todo cuando es postestreptocóxica o cuando no es postestreptocóxica, por ejemplo, cuando tengo infección subaguda o crónica como endocarditis, hepatitis B o C. Entonces, pues digamos que varía esa presentación. En cuanto a la IgA suele ser por una infección viral reciente que usualmente es respiratoria, aunque también en algunos escenarios puede ser gastrointestinal y es más común en niños y en los pacientes de sexo masculino. En cuanto a vasculitis y lupus eritematoso sistémico, pues son pacientes que a base tienen estigmas de autoinmunidad, que pueden haber hecho Raynaud, que pueden tener púrpuras que los acompañen, compromiso multiorgánico, como por ejemplo en Henoch-Schönlein, que es la misma nefritis IgA, pues la púrpura que pueden tener estos pacientes que es muy clásica, por eso incluso se llamaba púrpura de Henoch-Schönlein antes, o la afección destructiva del tracto respiratorio superior con hemoptisis que puedo encontrar en la granulomatosis con poliangeitis, que pues digamos es la misma enfermedad de Wegener. Entonces son varias razones que uno puede tener o varias pistas etiológicas. Si el paciente tiene una neoplasia de base, pues los síntomas B, si es un linfoma de adenomegalias, visceromegalias, si tiene consumo de medicamentos que me puedan explicar el síndrome nefrítico, como propiltiuracilo, alopurinol, hidralazina, si tiene, por ejemplo, digamos como afección también pulmonar, siendo un hombre que está más o menos en la tercera, sexta década de la vida, aunque menos común en la séptima, puedo pensar en antimembrana basal glomerular. Entonces digamos que de entrada pues lo que uno encontraría usualmente en estos pacientes, como hemos dicho, es que le pueden llegar con un espectro de presentación clínica muy amplio. Me puede llegar el paciente con la hematuria macroscópica aislada ya, como me puede llegar el paciente con hematuria, proteinuria, lesión renal aguda, incluso con criterios de terapia de soporte renal de urgencias. Entonces, ¿cómo hago yo el abordaje diagnóstico de ese paciente en el cual estoy sospechando que puedo estar frente a un síndrome nefrítico o frente a una glomerulonefritis? Lo primero, evidentemente, es una historia clínica súper completa con todos los antecedentes del paciente y un examen físico muy completo para ver si encuentro pistas etiológicas que me orienten hacia qué puede estar pasando en mi paciente. Los paraclínicos iniciales que voy a realizar es un uroanálisis en donde debo de confirmar la hematuria glomerular con esas características que hablamos de más de 5% de dismórficos, de cilindros, y muy importante que se deben de confirmar ojalá en 2 muestras diferentes para yo confirmar que el paciente tiene hematuria.
la función renal para ver qué tan alterada está o no, el hemograma, el perfil hepático y los electrolitos. Muy importante los niveles de complemento, ya que conforme a si el complemento está normal o está disminuido, yo me puedo orientar hacia qué es lo que estoy considerando en ese paciente. La ecografía renal también es súper importante para ver si el paciente ya tiene unos signos de cronicidad o tiene alguna alteración que me explique lo que le está sucediendo. Y el resto de paraclínicos pues van a ser según sospecha clínica. En general, el gold estándar para el diagnóstico de la glomerulonefritis y la etiología como tal de la glomerulonefritis va a ser la biopsia renal. Sin embargo, vamos a ver que no a todos se les recomienda, aunque la gran mayoría o la tendencia es en general a un nefrítico biopsiarlo, a diferente a un nefrótico, donde uno quizás es un poco más permisivo en cuanto a no realizar esa biopsia renal. Aquí tenemos este artículo de abordaje de síndrome nefrítico que nos habla de otros hallazgos que podemos solicitar. Aquí es algo muy importante hablar que cuando uno lee literatura, sobre todo americana, ellos son muy liberales en el sentido de pedir de todo al paciente apenas se presenta, cuando en la práctica clínica, por lo menos en Latinoamérica, usualmente es un poco más espaciada, digamos, como la toma de paraclínicos. Por ejemplo, si yo tomo un complemento y el complemento está normal, pues digamos que en ese sentido, o más bien el complemento, sí, está normal, en ese sentido no tendría pues como razón pedir algunos otros exámenes. O si el complemento se encuentra completamente consumido, ver si tendría o no sentido, por ejemplo, ahí pedir los ANCAS o cosas por el estilo. Entonces uno es un poco más como, digamos, como espaciado, sí, diría yo, más por pasos en cuanto al abordaje diagnóstico de estos pacientes. Pero aquí ellos proponen entonces el uroanálisis para confirmar la hematuria, la relación PC para cuantificar la proteinuria, el hemograma, el panel metabólico con función renal, función hepática, electrolitos, etcétera. Ver si tiene o no reactantes de fase aguda elevados, los niveles de complemento. Ellos ponen aquí una es antiestreptolicina O, esta es una que no se solicita de rutina en Latinoamérica, salvo que uno tenga la sospecha claramente marcada de que es una glomerulonefritis post-estreptocóxica. Es un niño, tuvo amigdalitis, tuvo una infección de piel recientemente, cosas por el estilo. Serología de hepatitis B y hepatitis C sí es algo que se suele solicitar de rutina, para con eso ver si hay que pedir o no crioglobulinas. Electroforesis de proteínas e inmunofijación es algo que de entrada uno podría considerar, sobre todo dependiendo de la edad del paciente. Si es muy adulto, evidentemente hay la sospecha de que pueda tener pues un mieloma o cosas por el estilo, o si tiene componente CRAP, pues valdría la pena considerarlo, pero si de entrada solo tiene hematuria y es más joven, etcétera, verlo. Lo mismo esto de las cadenas livianas. Los ANAS, si es algo que muchas veces se pide de rutina. Los ANCAS, hay gente que lo pide de rutina, hay gente que lo pide según el complemento. Y los antimembrana basal glomerular también depende de la edad y conforme a eso uno lo va orientando. Ese es el del Lancet, nos habla más o menos de lo mismo: hemograma, uroanálisis, proteinuria, con panel metabólico, C3C4, anti-DNA, esto pues pensando en el lupus eritematoso sistémico, ANCAS, hepatotropos, estudios de... Pero fíjense que aquí son un poco más estrictos en cuanto a en pacientes mayores de 50 años, pedirles a ellos sí pues la parte de la electroforesis de proteínas y la inmunofijación, buscando esa gamapatía monoclonal. La PCR, las crioglobulinas, que en muchos sitios dicen que pedírselo a todo el mundo de rutina. Me gusta también acá que crioglobulinas y factor reumatoide, pensando en crioglobulinemia, lo hacen solo en pacientes que tienen la clínica, digamos que lo hace sospechar, o que por ejemplo ya tienen el diagnóstico de los hepatotropos. Y lo mismo, por ejemplo, las antiestreptolicina O, solo cuando hay la sospecha de que sea relacionada con infección. Entonces este me parece un poco más apropiado en cuanto a, sobre todo, digamos, como ahorrar un poco, pues digamos, en cuanto al sistema de salud y no desgastarlo. La biopsia, pues si la llegan a realizar, que como les dije va a ser lo más común, salvo que uno tenga una etiología muy clara, etcétera, pues la biopsia en la gran mayoría de los escenarios se va a realizar, y cuando uno la tiene, pues se debe reportar usualmente la causa, por ejemplo nefritis lúpica, el patrón que tenga, por ejemplo glomerulonefritis membranoproliferativa, y la severidad y los hallazgos adicionales que tenga. Y uno la biopsia, pues uno mira la microscopía de luz, uno mira la inmunofluorescencia, que es de gran importancia en el síndrome nefrítico para saber dónde hay depósitos o no de anticuerpos o de C3 o de cosas por el estilo, y idealmente, si hay la posibilidad, la microscopía electrónica también se debería de valorar, para que conforme a eso uno diga, vea, me dijeron que es una, por ejemplo, glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Entonces yo digo, uy, si es endocapilar, eso me hace, por ejemplo, pensar más en post-infecciosa o en relacionada con infección. Mientras que si solamente es mesangioproliferativa, yo digo, uy, ¿será que esto es solo una IgA? Mientras que si es una membranoproliferativa o si tiene un compromiso, por ejemplo, extracapilar, ¿cierto? O exocapilar, yo digo, no, eso pinta más como para una vasculitis o algo por el estilo. Y paso entonces a la inmunofluorescencia, y con eso yo digo, mire, por ejemplo, aquí le tiñeron IG4 y el IG4 le tiñe de manera cada lineal, o por ejemplo esta que es una pausa inmune no tiñó absolutamente nada y eso me habla un poquito más de una vasculitis ANCA.
Entonces todo eso uno lo va aprendiendo un poco, pues digamos que yo también estoy en el proceso y lo aprendiendo poco a poco para conforme a eso tratar de orientar pues cuál es la verdadera etiología que tiene mi paciente. Y entonces pues pueden haber diversos, digamos, como patrones histológicos que yo puedo llegar a tener y conforme al patrón yo puedo ver qué tanto es o no inmune, qué tan crónico puede ser y cuáles son las etiologías pues como más afectadas. Como por ejemplo glomerulosclerosis focal y segmentaria, que eso es más de síndrome nefrótico, es muy poco de glomerulonefritis y nefrítico, pues específicamente me habla más de afección de podocitos, ¿cierto? Mientras que aquellas alteraciones que son más de nefrítico, como por ejemplo la glomerulonefritis membranoproliferativa, como por ejemplo la microangiopatía trombótica, como por ejemplo la glomerulonefritis endoclapilar o necrotizante, todo eso me habla más de un componente inflamatorio nefrítico, ¿cierto? Y pues digamos que aquí podemos tener conforme a la relación o el tipo de afección que yo tenga, cuál es el patrón en la biopsia que yo podría llegar a buscar encontrar. Por ejemplo, cuando es relacionada con infección, usualmente tiene complejos inmunes y usualmente tiene algo de podocitopatía y en muchas ocasiones tiene alteraciones o proliferación endocapilar. Cuando es autoinmune, si es una nefropatía IgA, usualmente es más compromiso mesangial, ¿cierto? Y puede tener, pues digamos, alteraciones diversas o en los patrones de la biopsia. Cuando son vasculitis ANCA, lo más común es que yo encuentre pausainmune, que encuentre semilunas y que no encuentre, pues precisamente pausainmune se refiere a que no encuentre esos depósitos en la inmunofluorescencia. Y así sucesivamente con cada una de las etiologías, ya vamos a entrar a hablar un poquito más a fondo de cada una de ellas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que yo debería tener en mi cabeza cuando estoy frente a un síndrome nefrítico? El embolismo de colesterol, la microangiopatía trombótica, la enfermedad de membrana basal glomerular delgada, o que también se conoce como hematuria familiar benigna, que el paciente tenga hematuria no glomerular, por ejemplo, que sea por una alteración más en las vías urinarias o cosas por el estilo, que tenga una coloración de roja de la orina no de vía hematuria, que es lo que conocemos pues como pigmenturia, en los pacientes, por ejemplo, con alimentos, con medicamentos o cosas por el estilo. Y siempre pues va a ser muy importante hacer esta diferenciación entre el síndrome nefrítico o la glomerulonefritis y el síndrome nefrótico. Entonces, digamos, a nivel glomerular, definitivamente el síndrome nefrítico tiene una alteración, pues digamos, más florida y más del mesangio y de los vasos sanguíneos y demás, mientras que el nefrótico tiene una alteración un poco más estructural orientada sobre todo a la parte de los podocitos en la membrana basal glomerular. Usualmente el nefrótico es más insidioso y el nefrítico es más agudo. El nefrótico tiene mucho edema, mientras que el nefrítico no tiene tanto edema. A nivel de la presión arterial suele haber hipertensión en el nefrítico, algo que no es muy común del nefrótico. A nivel de la hematuria, pues va a ser mucho más común del nefrítico. A nivel, digamos, de los cilindros y cosas por el estilo, puedo tener en el nefrítico, pues obviamente la cilindruria hemática, mientras que en el nefrótico puedo tener más bienes como cristales o cilindros de colesterol. La proteinuria es mucho más marcada en el nefrótico, no tan marcada en el nefrítico. La tasa de filtración glomerular suele estar alterada en el nefrítico, sobre todo cuando es muy agudo, mientras que suele ser más bien normal en el nefrótico. Lo mismo la insuficiencia renal y la albúmina pues va a estar muy baja en el nefrótico, mientras que suele estar normal en el nefrítico. En cuanto a las etiologías de base, eso sí pues varía mucho. Obviamente en el nefrótico va a pensar en cambios mínimos, diabetes, focal y segmentaria, gamapatías monoclonales, etc. Mientras que en el nefrítico son más las que hemos venido hablando poco a poco, que ya vamos a ahondar más a fondo en cada una de ellas. Etiologías autoinmunes como Henoch-Schönlein, vasculitis IgA, nefritis lúpica, la postinfecciosa, entre otras. El tratamiento pues va a variar mucho también. En el nefrótico más enfocado a diuréticos, antiproteinúricos. En el nefrítico pues hay que hacer el manejo, digamos, como estándar de una glomerulopatía, que ese ya lo vamos a hablar ahorita. Entonces de manejo antiproteinúrico si lo necesita y todo esto. Pero lo más importante es el manejo de la causa pues subyacente en esos pacientes. Y pues el pronóstico va a depender de la causa en el nefrítico y las complicaciones pues van a ser más que todo relacionadas con la alteración de la función renal, mientras que el nefrótico tiene otras complicaciones más descritas como tromboembolismo, afección de la función endocrina, como infecciones digamos como la pérdida de las inmunoglobulinas, etc. ¿Cómo va a ser entonces el manejo general de un paciente que tiene síndrome nefrítico o glomerulonefritis? En general tiene 4 pilares. Uno muy importante pues es el manejo etiológico. Si tiene nefropatía lúpica pues hay que tratarle el lupus. Si tiene un mieloma múltiple, una gamapatía monoclonal, pues hay que tratarle eso. Y así sucesivamente. El manejo sintomático muy importante, diurético si el paciente está dimetizado, antihipertensivo si el paciente tiene hipertensión arterial.
Manejo inmunosupresor, esto pues digamos que va a depender mucho de la etiología, como tiene un mecanismo inmune claramente documentado la glomerulonefritis, pues digamos que usualmente se piensa en el manejo inmunosupresor, aunque esto hay que individualizarlo conforme a la etiología y demás. Usualmente se pone inmunosupresor a pacientes con alto riesgo de progresión, deterioro acelerado de la función renal, ya eso lo vamos a hablar un poquito más a fondo cuando hablemos de cada una de las causas. Y el manejo antiproteinúrico muy importante con medicamentos que pues van a ser los antagonistas o los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, usualmente ARA2, o los calcioantagonistas no dihidropirínicos como verapamilo, ¿cierto? Aunque pues idealmente los IRRAs. Y con dieta, muy importante, dieta, una dieta baja en proteínas. Determinar el requerimiento de la terapia de soporte renal, muy importante ver si el paciente está con la función renal tan alterada que requiere de diálisis, como podría ocurrir por ejemplo en una hipercalemia refractaria, en una acidemia metabólica refractaria, en un edema, sobre todo cuando es pulmonar, que no responde tampoco pues digamos al manejo de la sobrecarga hídrica, todo este tipo de alteraciones que nos hace pensar o nos llevan a determinar que el paciente requiere de soporte renal. Usualmente el 30% de los adultos con síndrome nefrótico desarrollan enfermedad renal crónica y en muchas ocasiones puede haber recurrencia y cuando la hay es de muy mal pronóstico. Entonces, habiendo hablado de todas estas generalidades del síndrome nefrítico, pasemos y adentrémonos en cada una de las posibles etiologías de esta afección. Y empecemos con la que es relacionada con infección. Como les había dicho previamente, en muchos otros lados la van a encontrar como post-estreptocóxica o como post-infecciosa, pero actualmente la literatura es cada vez más, digamos, tiene cada vez más el consenso de que este es el término que deberíamos utilizar cuando nos referimos a esta enfermedad. Porque, como mencionamos, puede ser postinfecciosa o puede ser al mismo tiempo de la infección, ¿cierto? En general va disminuyendo la incidencia de la postinfecciosa porque hay un mejor tratamiento, prevención de que el paciente que tiene una glomerulonefritis postestreptocóxica contagie a los demás y así. Y hay un aumento como tal en la incidencia de la que se da al mismo tiempo de la infección, que esa está más relacionada con agentes bacterianos con infecciones subagudas, como estreptococo, meningococo, algunos estafilococos, algunas infecciones virales como hepatotropos, VIH, varicela y algunos parásitos como malaria, toxoplasma, entre otros. Usualmente se suele presentar 1 a 6 semanas después de la infección, siendo el principal exponente todavía pues la postestreptocóxica, pero recordando y haciendo énfasis en que no es la única. Usualmente esta postestreptocóxica es más común en niños que tienen afección amigdalina o de la piel y tienen pues antiestreptolicina O positivo, anti-DNasa, tienen consumo de S3 y es lo más común. Y usualmente en estos pacientes el diagnóstico es clínico incluso al punto de que no requieren de una biopsia renal, salvo que haya consumo de complemento prolongado, que no tenga una adecuada evolución, etc. Pero cuando no es postestreptocóxica, sino que estamos hablando de la que es al mismo tiempo de la infección o relacionada con infección, que puede ser por aureus, que puede ser por otros estreptococos, que puede ser por meningococo, etc. Usualmente suele ser al mismo tiempo de la infección, suele generar consumo de complemento hasta en el 50% de los casos e incluso se ha descrito que puede positivizar los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos, más conocidos como ANCA. La presentación es semejante a la postestreptocóxica, pero pues suele ser más severa. Es decir, va a tener hematuria, va a tener hipertensión, alteración de la función renal, entre otras. Cuando uno biopsia a estos pacientes con glomerulopatía relacionada con infección, usualmente lo que va a haber uno es un patrón proliferativo con hipercelularidad, es decir, que están, digamos como proliferativos, que están creciendo las células, hipercelularidad es que hay pues digamos hay muchas células en un sitio que no debería haberlos, y ese patrón proliferativo e hipercelular va a estar sobre todo a nivel endocapilar, dentro del capilar, con infiltración leucocitaria de predominio neutrofílico que genera edema intersticial, obliteración capilar e hipercelularidad glomerular. Entonces usualmente tenemos hipercelularidad endocapilar que puede generar afecciones, digamos, secundarias en otros lados. Si le hacemos una inmunofluorescencia a la biopsia del paciente con glomerulonefritis relacionada con infección, usualmente va a teñir positiva para C3, en menor medida para IgG, de manera granular en las paredes capilares, porque precisamente como hemos dicho era endocapilar y en algunos otros escenarios se ve esparcido de forma aleatoria granular, que es lo que conocemos como el patrón de Garland en el caso inicial o el patrón de cielo estrellado en el último que mencionamos del aleatorio granular. Y en microscopía electrónica lo característico es que se dan depósitos densos subepiteliales en forma de jorobas. Ya vamos a ver una imagen de cada una de estas cosas. Cuando no es postestreptocóxica o cuando es específicamente estafilocóxica, aquí hay más predominio de IgA que de C3 y de IgG. La afección suele ser un poco más mesangial y en las paredes capilares algo más parecido a la nefropatía pues por IgA.
Aquí tenemos entonces lo que podemos ver en la imagen. Esto pues es un paciente con una glomerulonefritis relacionada con infección. En el panel A, que es el que estamos viendo acá, vemos la microscopía de luz, en donde podemos ver hipercelularidad endocapiliar con muchos neutrófilos que están infiltrando pues digamos a nivel celular. A nivel de la imagen número B, lo que tenemos es una inmunofluorescencia que nos muestra un patrón granular de IgG sobre las paredes capilares, ¿cierto? Y a nivel de la microscopía electrónica, fíjense acá que tenemos lo que conocemos usualmente como un depósito subepitelial, pues digamos, denso. Entonces eso es como lo que podríamos encontrar en una biopsia relacionada con infección. ¿Cómo vamos a tratar la glomerulonefritis relacionada con infección? El manejo principalmente va a ser de soporte. En este momento no hay evidencia del uso de inmunosupresores e incluso podrían llegar a ser perjudiciales, aunque cuando uno lee alguna literatura o por ejemplo UpToDate dicen que si el paciente tiene un deterioro progresivo de la función renal o cosas por el estilo, uno podría llegar a considerar la inmunosupresión. ¿Listo? Si hay evidencia como tal de infección, sobre todo estreptocóxica, se da manejo es más para prevenir contagios que porque eso realmente haya demostrado disminuir la incidencia de estas complicaciones postinfecciosas. En infección activa, de lo que sea que tenga el paciente, pues uno evidentemente maneja la infección. Y usualmente en niños tiene un buen pronóstico, aunque en adultos el pronóstico pues se deteriora un poco. La siguiente enfermedad de la cual vamos a hablar como causante de síndrome nefrítico y glomerulonefritis es la nefropatía por IgA, que es la forma más común de glomerulopatía primaria a nivel mundial. ¿A qué se debe? Básicamente es a que uno tiene una inmunoglobulina A1 que es deficiente de galactosa, por lo cual se forman anticuerpos IgG e IgA contra pues, esta misma inmunoglobulina que se depositan a nivel glomerular. Puede ser secundaria, no siempre va a ser primaria debido a esta mutación, como por ejemplo en hepatopatía crónica, en dermatitis herpetiforme, en enfermedad celíaca e incluso en espondilitis anquilosante. Y se presenta usualmente en la segunda o tercera década de la vida de los pacientes y como les había dicho suele ser una hematuria macroscópica indolora que si se relaciona con una infección, que es algo que se ha descrito marcadamente en la nefropatía por IgA, lo hace de forma concomitante, que es lo que se describe como sinfaringítico. A diferencia de la posistreptocóxica, que es postfaringítica, la nefropatía por IgA suele ser sinfaringítica en el contexto de que el paciente tiene la infección del tracto respiratorio superior al momento que empieza a tener la hematuria macroscópica y el síndrome nefrítico. Menos del 10% pueden llegar a ser nefrótico, aunque pueda haber nefrótico nefrítico por IgA. Y cuando está, su presencia obliga a descartar pues que haya algo diferente a la IgA. Y menos del 5% hacen lesión renal y cuando está presente pues esto es de mal pronóstico. La gran mayoría de los pacientes, el 60% van a tener un curso limitado, pero hasta el 40% pues pueden evolucionar a enfermedad renal crónica a lo largo de los años. Aquellos factores que predicen que el paciente puede evolucionar a enfermedad renal crónica es que de base tengan una proteinuria alta, mayor a 1 gramo, que sean hipertensos, que tengan semilunas en biopsias, lo cual me habla de un comportamiento más de una rápidamente progresiva y que tenga alteración en la función renal. Se ha creado un score que es el score de Oxford MEST, en donde pues digamos que determinan conforme a la edad, así tiene o no uso de inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, el propio score de Oxford MEST, etcétera, qué tan probable es que el paciente progrese o no a la enfermedad renal crónica. Si se le toma una biopsia al riñón del paciente con nefropatía por IgA, lo que vamos a ver es un patrón proliferativo que tiene predominio mesangial, a diferencia del anterior que hablábamos que era un predominio endocapilar. Aunque evidentemente, pues si es muy severa, uno puede ver una afección endocapilar crescéntica, que eso es más un comportamiento de rápidamente progresiva, o por ejemplo proliferativa o glomerulonefritis necrosante. Se pueden ver en ocasiones patrones de glomerulosclerosis focales o globales, es decir, ya como tal cicatriz, y en la inmunofluorescencia lo que vamos a ver son depósitos de IgA de predominio mesangial, y en la microscopía electrónica lo que se ven son depósitos densos mesangiales y en menor medida en la pared capilar. Aquí tenemos entonces esta biopsia en donde tenemos la microscopía de luz, en donde lo que vamos a ver son los depósitos principalmente de predominio mesangial que respetan un poco la parte glomerular. Fíjense como aquí también en la inmunofluorescencia ya lo que vemos no son teñidos digamos como las paredes de los capilares, sino que es netamente el mesangio lo que estamos viendo que está teñido. Y a nivel de la microscopía electrónica podemos ver depósitos electrodensos o densos a nivel mesangial, como el que estamos viendo acá pintado o señalado en la imagen. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El manejo general de las glomerulopatías que hablábamos, de la dieta y el uso de inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo porque pues suelen tener proteinuria, y cada vez más se habla del uso de los inhibidores del SGLT2 en la nefropatía por IgA. Esto debido a que en el estudio del DAPA-CKD, que recuerden que este estudio es un estudio de dapaglifosina en enfermedad renal crónica,
que no necesariamente tenía que tener diabetes, se dieron cuenta que hay una población bastante importante de pacientes con nefropatía IgA que les fue muy bien. Entonces cada vez más se habla del uso del SGLT2 en este contexto para los pacientes. El papel de los inmunosupresores no es muy claro a pesar de que es una enfermedad autoinmune, de hecho porque no se ha mostrado un beneficio claro de los corticoides en estudios como el Stovigan, por ejemplo en el testing sí mostró beneficio, pues digamos la parte de los corticoides, pero lo que más llama sobre todo el testing es que compararon la dosis que siempre se habla de 1 miligramo por kilo versus dosis más bajas como por ejemplo 0.5 miligramo por kilo y se dieron cuenta que eran equivalentes, por lo cual no tenemos que dar dosis tan altas de corticoides en estos pacientes cuando las consideramos, y se dice que podría haber un posible papel del micofenolato, ciclofosfamida, azatropina, rituximab, sobre todo cuando está presentándose como una rápidamente progresiva. Pero como les dije, la inmunosupresión no es muy clara, casi clásicamente no se suele dar y se suele reservar cuando hay ciertas indicaciones específicas, que suelen ser cuando el paciente tiene, por ejemplo, más de 1 gramo de proteínas o precisamente cuando se está comportando de esta manera rápidamente progresiva. Continuemos entonces con lo que sería la nefritis lúpica. La nefritis lúpica, pues digamos que en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, casi la mitad o un poco más van a desarrollar algún grado de compromiso renal, siendo más común en hispánicos, asiáticos, jóvenes y en pacientes de sexo masculino. La presentación varía dependiendo del subtipo específico de nefritis lúpica que tengamos, ya vamos a hablar un poquito más a detalle de ello, y se suele presentar en general como hematuria microscópica, proteinuria y piuria, un sedimento activo. Sin embargo, pues digamos que puede manifestarse únicamente como una nefritis intersticial, una necrosis tubular renal. Y la severidad pues varía muchísimo, puede ser incluso solo asintomática hasta una GNRP, es decir, una rápidamente progresiva, sin que esto se correlacione claramente con un compromiso glomerular. La forma, digamos, paraclínica de sospecharla usualmente son unos ANAS positivos en el contexto de unos anti-DNA positivos con un complemento consumido que en muchas ocasiones se acompaña de un SAF positivo y anti-C1Q y anti-SMID también positivos. Como les dije, vamos a tener subtipos de nefritis lúpica, específicamente hablamos de, esto me quedó mal, qué pena con ustedes, 6 subtipos. El primer subtipo que tenemos es lo que se conoce como mínima mesangial y el segundo como proliferativa mesangial, que la característica es que tenemos afección autoinmune únicamente afectando el mesangio, sin afectar como tal la parte de los capilares glomerulares. Por su parte, la clase 3 y la clase 4 sí va a afectar a la parte endocapilar con una hipercelularidad, y la diferencia es que va a ser focal o difusa conforme se afecta o no más o menos del 50%. Aquí los pacientes pueden tener semilunas comportándose como una rápidamente progresiva o pueden tener microtrombosis. La clase 5 es la membranosa, que se presenta usualmente afección únicamente a nivel de la membrana basal glomerular y presenta una nefropatía membranosa que se caracteriza más pues por proteinuria. En ocasiones puede o no acompañarse de componente endocapilar, pero no es lo usual. Y la 6, que como les dije me equivoqué aquí con ustedes, qué pena, es la que se conoce como esclerosante avanzada, que básicamente es un paciente que tiene esclerosis, es decir, cicatriz en más del 90% de los glomérulos, y ese riñón pues ya tiene un pésimo pronóstico porque está todo cicatrizado. Cuando se realiza inmunofluorescencia en estos pacientes, usualmente pues pueden tener algo que se conoce como el patrón de Full House, y es que tienen positividad de 5 tipos diferentes, digamos, de pruebas en la inmunofluorescencia. Específicamente IgG, IgM, IgA, C1Q y C3. Como son 5, pues por eso se conoce el patrón Full House. ¿Listo? Y en la microscopía electrónica uno puede ver hallazgos específicos como por ejemplo hallazgos sugestivos o parecidos a huellas dactilares. Entonces fíjense como aquí tenemos una nefritis lúpica, en este caso a nivel de la imagen número G tenemos una alteración que es netamente mesangial proliferativa, es decir, más como si fuera una clase 2, no tiene afección casi endocapilar, mientras que en la H sí tenemos una hipercelularidad endocapilar. Fíjense que aquí los capilares están respetados, aquí no están respetados, y ahí lo que vamos a ver específicamente ya es más una clase 3 o clase 4, y en la microscopía electrónica pues tenemos estos patrones que fíjense que si uno los mira de cerca, me voy a acercar para que los puedan ver más a detalle, parece como si hubieran huellas dactilares ahí en ese punto. Es importante mencionar acá que en la nefritis lúpica pues la presentación clínica va a depender, como les había dicho, del subtipo de nefritis lúpica que tenga el paciente. En la clase 1 y la clase 2 suelen ser asintomáticos y lo característico suele ser únicamente el sedimento activo y no suele haber alteración de la función renal. Por su parte, en la clase 3 y en la clase 4 ya se va a presentar con un síndrome nefrítico o nefrítico nefrótico, y estos pacientes al 20% a los 10 años van a requerir de diálisis. La clase 5 va a ser netamente un nefrótico porque lo que hace es mucha proteinuria, y la clase 6 va a ser como el estadio terminal de todas estas, un poco más progresivo e insidioso, donde el paciente ya tiene un pésimo pronóstico a nivel renal y suele tener requerimiento o de trasplante o de
pues digamos de terapia de soporte renal, de diálisis. El manejo también va a depender del tipo de nefritis específico al que nos enfrentemos. En el grupo 1 y 2 el manejo lo determina usualmente el compromiso extrarrenal. Es decir, uno suele ver qué está afectado afuera del riñón y conforme a eso ver, conforme a guías de lupus y con reumatología, qué es lo que hay que darle. Algunos dicen que si tiene proteinuria mayor a 3 gramos en la clase 2, uno debería considerar corticoides o inhibidores de calcineurina. Por su parte, en el grupo 3 y el grupo 4 definitivamente el paciente requiere inmunosupresión y es una inmunosupresión agresiva, entendiendo esto como pulsos de metilprednisolona seguidos de mofetilmicofenolato, que son básicamente pulsos de metilprednisolona, usualmente 2 a 3, y se da la parte también de la ciclofosfamida, o más bien uno puede dar mofetilmicofenolato o ciclofosfamida, que eso es lo que se conoce o está bajo el protocolo del Eurolupus. Y uno lo que hace ahí es pues realizar titulación a la baja de la parte del corticoide. Vamos a tener un video específico de nefritis lúpica la próxima, pues que voy a grabar la próxima semana, no sé cuándo salga, pero lo vamos a tener. Entonces pues ahí hablaremos más a detalle de esto, el Eurolupus, que incluye, que no. Y se pueden considerar otras terapias como belimumab, voclosporina, entre otras. Y en el grupo 5, cuando es aislado, cuando no tiene componente endocapilar y nefrítico, usualmente el manejo es de soporte, como si fuera un manejo de un síndrome nefrótico. Ya si hay un aumento muy progresivo en la proteinuria o si el paciente tiene como tal instaurado el síndrome nefrótico, ahí uno puede considerar el uso de corticoides con un inmunosupresor adicional. Continuemos entonces hablando de lo que serían las vasculitis ANCA. Los ANCA son anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, que son, pues lo que hacen básicamente es activar a un neutrófilo. En general uno lo suele dividir en dos anticuerpos grandes, que son los C-ANCA, que van dirigidos contra la proteinasa 3, y los P-ANCA, que van dirigidos contra la mieloperoxidasa. ¿Por qué C-ANCA? Porque van contra el citoplasma del neutrófilo, mientras que los P van contra antígenos perinucleares. Cuando hablamos de C-ANCA o de anticuerpos pues, de tipo proteinasa, usualmente eso se asocian más con granulomatosis con poliangeitis, que es lo que previamente conocíamos como enfermedad de Wegener. Y los perinucleares o P-ANCAs o anti-MPO se asocian más con poliangeitis microscópica. Esto no se cumple en el 100% de los casos, hay pacientes que pueden tener esta enfermedad y 30 a 20% no tener la serología positiva, y la positividad puede ser incluso variable. Usualmente cuando hay actividad se positivizan, pero cuando se logra controlar la enfermedad se negativizan y así sucesivamente. La presentación clínica va a depender pues del subtipo específico de vasculitis que tenga el paciente. Digamos que ambos van a tener nefrítico, pero lo que cambia es que por ejemplo la poliangeitis microscópica tiene más afección renal predominante, pero puede tener por ejemplo compromiso tipo polineuropatía que pueden tener estos pacientes, o puede tener compromiso también pulmonar, aunque no es muy común, y así sucesivamente. Puede tener púrpura, compromiso dermatológico. Mientras que los C-ANCA, ¿cierto? Que es el Wegener o la granulomatosis con poliangeitis, sí es muy característico que además del riñón se afecta el parénquima pulmonar de manera necrotizante y granulomatosa, y se afecta el tracto respiratorio superior de forma destructiva. Entonces hacen lesiones en tracto respiratorio superior, pueden hacer perforación del tabique, hemoptisis, etc. En la patología lo característico es observar lesiones necrotizantes y en semilunas. Estas son como el patrón como el patrón específico junto con el antimembrana basal glomerular que vamos a hablar ahorita de la rápidamente progresiva. Y esta afección puede ser focal, menor al 50%, o difusa, más del 50%. Es característico que suelen haber glomérulos con diferentes niveles de afección, es decir, un glomérulo muy afectado y otro que no está tan afectado, es decir, no es tan homogéneo la afección que da a nivel glomerular. En la inmunofluorescencia no suele haber tinción, y por esto es que hablamos de una etiología pausinmune, en donde no vemos anticuerpos como tal, aunque pueden haber escasas zonas de necrosis. ¿Por qué se da esto? Porque los anticuerpos lo que hacen es activar el neutrófilo, y el neutrófilo si ahí va y hace el daño a nivel renal, pero no hay un depósito de inmunoglobulina que sea el que genere secundariamente la activación del sistema inmune. En la microscopía electrónica no suelen haber inclusiones, aunque pueden haber escasas inclusiones en el mesangio y en la pared capilar. El manejo se suele realizar con pulsos de esteroides acompañados de un segundo inmunosupresor, que puede ser ciclofosfamida o rituximab. No hay evidencia de que sea útil manejo inicial con plasmaféresis, eso lo demostró un estudio que se llama el PEXIVAS, y este estudio también es importante, que muestra que las terapias disminuidas de corticoides son igual de efectivas a las terapias muy altas. Es decir, usualmente, como se han dado cuenta, si uno pone prednisolonas en pulsos, metilprednisolona que uno usualmente tiene en la cabeza 500 a 1000 miligramos, cada vez más son los estudios que nos muestran que quizá un poquito menos sea suficiente. Y se puede considerar el uso de micofenolato o de avacopan. 30-50% de los pacientes tienen recurrencia, y si la tienen, por el estudio RAVE se prefiere el estudio de rituximab. También vamos a tener un video específico de vasculitis ANCA que se va a publicar más adelante, entonces ese lo tendremos prontamente en el canal.
Pasemos a hablar de la antimembrana basal glomerular. Usualmente se da la presencia de autoanticuerpos contra el dominio 1 no colagenoso de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Es decir, autoanticuerpos contra el colágeno tipo 4. Esto es muy importante porque el colágeno tipo 4 y este dominio específico se encuentra en un colágeno especializado que está en el riñón y en el pulmón. Y esto explica por qué esta enfermedad, que antes conocíamos como Goodpasture, se caracteriza por un síndrome pulmón-riñón. Puede deberse en ocasiones a autoanticuerpos dirigidos a otras partes del colágeno, pero lo común es que sea contra esta que mencionábamos inicialmente. Se presenta con un pico de incidencia en la tercera década de la vida y unos dos picos que son menos potentes, que son en la sexta y en la séptima década de la vida. Cuando se presenta en los ancianos es más común que haya afección exclusiva renal. Cuando se presenta en los jóvenes es más común que haya compromiso pulmón-riñón, que sería pues una manifestación con hemorragia alveolar. Se va a presentar con anuria, oliguria e instauración súbita, acompañado pues de anticuerpos antimembrana basal glomerular positivos. Puede que hasta el 10% los tengan negativos, no es lo más común, y puede haber doble positividad con ANCAS, es decir, pacientes que hacen ANCAS y antimembrana basal glomerular, teniendo claro que esto no implica necesariamente que tengan un peor pronóstico. En la biopsia, una evidencia de compromiso necrotizante, en semilunas nuevamente, pero aquí es característico que casi todos tienen más del 50% de los glomérulos comprometidos, o sea, una rápidamente progresiva. La afección suele ser sincrónica en todos los glomérulos, a diferencia de lo que hablábamos en la anterior de las vasculitis ANCA, donde la afección era asincrónica. Y aquí la inmunofluorescencia pues va a ser positiva para IgG y para C3 en la membrana basal glomerular. En la microscopía electrónica yo puedo ver disrupción de la pared capilar, fibrina en el espacio de Bowman, sin evidencia propiamente de depósitos a nivel de las paredes capilares. Y el manejo usualmente se realiza con una combinación de plasmaféresis, corticoides y de ciclofosfamida. Aquí tenemos una microscopía electrónica de lo que sería pues una evidencia de unas semilunas básicamente en la A y en la C y en la D, ¿cierto? Tenemos la evidencia básicamente de esas alteraciones que tienen pues las alteraciones crescénticas que llaman, o pues en semilunas, que podemos ver en las glomerulonefritis por ANCAS o por anti-MBG, que según el compromiso pueden llegar a tener una rápidamente progresiva. Y en el caso de la B podemos ver la inmunofluorescencia directa, que sería de los anticuerpos antimembrana basal glomerular que pueden tener estos pacientes, porque recordemos que en los ANCAS pues no se vería la tinción a nivel ni glomerular ni nada, porque pues sería pausi inmune. Vamos llegando ya a las etiologías finales. Aquí hablamos de la glomerulopatía por C3, que es una enfermedad que se causa por una activación desordenada de la vía alterna del complemento, que básicamente es la vía de activación directa de C3, que en conjunto con el factor B va a formar la convertasa de C3 y luego de C5, y con eso pues se da toda la activación del complemento. Usualmente esto lleva a depósitos de C3 a nivel glomerular, lo cual genera una activación de la respuesta inmune y una glomerulonefritis proliferativa, más precisamente membranoproliferativa. La característica definitoria es que uno encuentra inmunofluorescencia solo con C3 sin inmunoglobulinas o con muy pocas inmunoglobulinas que sean la etiología o la causante del síndrome nefrítico. Uno lo puede dividir en glomerulonefritis C3 y en enfermedad de depósitos densos, que esto solo se divide pues en la microscopía electrónica. Usualmente puede haber un desencadenante como infección, como enfermedad autoinmune o como una gamapatía monoclonal, y usualmente en esta última, la gamapatía monoclonal, básicamente es que hay una inmunoglobulina hiperproducida que actúa como un autoanticuerpo que activa el complemento por la vía alterna, por C3. Existe una variante genética que es mucho más rara y se suele presentar con hematuria, con proteinuria, usualmente en rango nefrótico, pueden tener un nefrítico nefrótico. Pese a que se asocia con C3, no necesariamente tienen consumo del mismo. Fíjense que solo el 47 al 65% consumen C3 y 12 a 14% consumen C4. ¿Qué voy a evidenciar en la biopsia? Una glomerulonefritis membranoproliferativa. Y según el compromiso puedo ver afección mesangial o semilunas. En la inmunofluorescencia, como ya dijimos, voy a ver C3, pero no voy a ver inmunoglobulinas. Y en la microscopía electrónica, dependiendo de si estoy solo frente a glomerulopatía C3 o no, puedo ver depósitos densos a nivel mesangial y de la pared capilar. El tratamiento suele ser conservador en la enfermedad leve, entendiendo enfermedad leve como sin alteración de la tasa de filtración glomerular, proteinuria menor a 1,5 y hematuria menor a 10, y de lo contrario se suelen beneficiar de manejo inmunosupresor. Micofenolato, si están con rápidamente progresiva, pues prednisolona seguido de micofenolato, y en escenarios refractarios uno podría considerar leculizumab para que se deje de activar el complemento. Aquí tenemos el ejemplo a nivel histopatológico, pues tenemos aquí en la imagen número J la microscopía de luz, donde vemos el patrón membrano proliferativo. A nivel de la K tenemos la inmunofluorescencia, que usualmente lo que muestra es tinción únicamente para C3,
Y en la L tenemos pues la microscopía electrónica, que puede o no tener los depósitos pues digamos densos a nivel intramembranoso. En cuanto a la gamapatía monoclonal, es un espectro amplio de patologías que lo que hacen es que hiperproducen, o sí, pues básicamente hiperproducen una inmunoglobulina. La afección puede ser directa o no por depósito de esa inmunoglobulina, por afectivación del complemento o por microangiopatía trombótica. Y usualmente se clasifican conforme a si los depósitos son organizados, por ejemplo, fibrilares, microtubulares o cristales, o no son organizados. Cuando hablamos específicamente de la enfermedad por depósito monoclonal, eso se da depósitos no organizados y se subdivide conforme así es por cadenas livianas, cadenas pesadas o mixtas, que para eso uno pide pues las cadenas livianas en suero. Y pueden haber otras glomerulonefritis debidas a gamapatía monoclonal, como por ejemplo la crioglobulinémica, que es más característica de infección por hepatotropos, la glomerulopatía inmunotactoide o la glomerulonefritis con depósitos de inmunoglobulina monoclonales. La enfermedad de depósitos monoclonales puede ser de etiología maligna, mieloma múltiple o benigna, la gamapatía monoclonal de significado incierto. Se presenta con hematuria, proteinuria muchas veces en rango nefrótico y afección variable de la tasa de filtración glomerular e hipertensión, y puede o no haber consumo de complemento. Se confirma con electroforesis de proteína e inmunofijación, importante en suero porque en orina eso tiene un rendimiento bastante flojo. Y uno usualmente lo acompaña de un test de cadenas livianas también en suero para rolar las cadenas kappa y lambda, hacer la relación de las mismas y con eso ver si puede haber o no una enfermedad de cadenas livianas. La biopsia depende del tipo de afección. Lo común es que haya pues una glomerulonefritis membranoproliferativa, como ya habíamos mencionado, pero pues va a variar digamos como las particularidades. En los depósitos por monoclinalidad yo puedo tener esclerosis nodular, usualmente con glomerulonefritis membranoproliferativa, que afecta al túbulo, a la membrana y al mesangio. Y en la microscopía electrónica puedo tener depósitos granulares punteados y la inmunofluorescencia pues suele ser positiva. Por su parte, en las otras, que serían crioglobulinémica, inmunotactoide y depósitos de inmunoglobulina, uno simplemente ve la glomerulonefritis membranoproliferativa sin esta esclerosis nodular, y la afección pues va a ser en la región subendotelial en la inmunofluorescencia, y en la microscopía electrónica voy a ver depósitos en mesangio, en las paredes capilares y en algunos escenarios intraluminales con subestructuras. Y el manejo básicamente pues va a ser de la patología de base. Aquí tenemos entonces cómo sería una biopsia de esta enfermedad. En la imagen M pues tenemos la microscopía de luz, donde básicamente lo que podemos ver es la afección nodular y membranoproliferativa, que pues digamos que esta sería más característica de la debida a depósitos de gamma pues de inmunocomplejos monoclonales, ¿cierto? Que era lo que hablábamos ahorita, versus lo que sería por ejemplo crioglobulinemia, etcétera, que es más característico únicamente que sea afección o una glomerulonefritis membranoproliferativa. Aquí en la N tenemos la microscopía que suena pues digamos como la que tiñe positivo, en este caso pues para cadenas livianas kappa, ¿cierto? Y aquí tenemos en la O la microscopía electrónica, que lo que nos muestra es una afección punteada como tal de depósitos densos. En cuanto a la crioglobulinemia, las crioglobulinas básicamente son inmunoglobulinas que se precipitan a bajas temperaturas y posteriormente luego se vuelven a disolver cuando se recalientan. La crioglobulinemia uno la puede clasificar en tres tipos. La tipo 1 es monoclonal, usualmente relacionada con afecciones hematológicas, mientras que la crioglobulinemia tipo 2 y 3 suele ser policlonal y usualmente está relacionada con enfermedades como hepatitis C o alteraciones como hepatitis B, afecciones autoinmunes como el Sjögren. Las manifestaciones renales son muy variables, puede tener nefrótico, puede tener nefrítico, puede tener rápidamente progresiva, entre otras, y se acompaña pues del compromiso extrarrenal de las crioglobulinas. La crioglobulinemia usualmente genera púrpura, artralgias, neuropatía periférica, de vasculitis realmente. Se diagnostica usualmente mediante el criocrito, es decir, el porcentaje de precipitaciones que hay de crioglobulinas al centrifugar a 4 grados la sangre, que debe ser mayor al 1%. Que vamos a ver en la biopsia una glomerulonefritis membranoproliferativa que va a tener una importante infiltración macrofágica y depósitos intraluminales de tinción PAS, del ácido peryoico. En la inmunofluorescencia vamos a ver depósitos de inmunoglobulina S3 y C1Q intraluminales y en la pared capilar, y en microscopía electrónica puedo ver subestructuras como microtúbulos, fibrina, entre otras. El manejo suele ser etiológico, ¿cierto? Pues si tiene hepatitis C, maneje la hepatitis C, etc. Y se está presentando de manera severa como una rápidamente progresiva, pues toca inmunosuprimirlo con corticoide y rituximab, teniendo como segunda línea la ciclofosfamida. Y en el contexto de hiperviscosidad uno puede considerar la realización de la plasmaferesis.
Como les dije, pues digamos que con eso uno terminaría como lo que está escrito, incluso en el review del Lancet, como las etiologías que pueden haber del síndrome nefrítico. Pero en muchos textos, si ustedes van a leer, pueden encontrar que les hablan de glomerulonefritis membranoproliferativa como una entidad conjunta y de ahí derivan los tipos adicionales, que ahí salen básicamente las que hablamos de gamapatías, de glomerulopatía C3 y de crioglobulinemias. Es decir, básicamente la de gamapatía monoclonal y la de C3. ¿En qué consiste la glomerulonefritis membranoproliferativa? Es un conjunto de enfermedades glomerulares, que serían todas estas, que se caracterizan por hipercelularidad mesangial y depósito subepitelial de inmunocomplejos y o complemento. Puede ser primaria o puede ser secundaria, como ya dijimos, puede haber glomerulopatía C3 primaria y secundaria, puede haber crioglobulinemia primaria tipo 1 secundaria y puede haber gamapatía benigna, por ejemplo la de significado incierto relacionada con mieloma múltiple o así sucesivamente. Esto es como se clasificaba previamente, que es tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que básicamente dependía de dónde estaba la inmunofluorescencia, o qué tenía en la inmunofluorescencia más bien, IgG C3, solo C3 o C3 más que IgG, cómo era digamos, como la configuración de los depósitos densos a nivel de la microscopía electrónica, si eran solo mesangiales o endoteliales, si eran densos, ¿cierto?, en la membrana basal, y así sucesivamente, cuáles eran los autoanticuerpos relacionados, etc. Pero realmente ahorita lo que se recomienda es que si uno va a hablar de glomerulonefritis membranoproliferativa, la clasifique básicamente es conforme únicamente a la inmunofluorescencia, y uno puede hablar de tres tipos grandes que nos muestra aquí Aptuate, ¿cierto? Un primer tipo, que es este que estamos viendo acá, que habla básicamente de que uno tiene tanto componente de inmunoglobulina como componente de S3. Y ahí usualmente uno habla de una mediada por inmunocomplejos y está hablando de afecciones usualmente monoclonales, algunas etiologías autoinmunes, infecciosas o idiopáticas. Mientras que uno puede tener solo componente de complemento, sin componente o con escaso componente de inmunoglobulinas, y ahí usualmente estamos hablando de glomerulopatía C3 o de glomerulopatía C4. Y podemos tener un escenario en el cual no tenemos ninguna inmunofluorescencia, en donde usualmente estamos hablando de alteraciones como microangiopatías trombóticas, síndrome antifosfolípido, por ejemplo nefropatía de halo inmune, entre otras. Para resumir entonces lo que hemos hablado hasta ahora, podemos hablar de que hay varias glomerulonefritis que podemos tener en el paciente. Está la relacionada con infección, que es la forma en la cual deberíamos hablarla actualmente, que se caracteriza por presentarse en niños, sobre todo la postestreptocóxica, y ya en población más adulta, cuando hablamos de la infección relacionada con parásitos, con virus o por ejemplo con otros tipos de estreptococos o de cocos gram positivos. Que en la patología usualmente lo que vamos a ver es componente epitelial, específicamente endocapilar, y en la microscopía electrónica pues depósitos densos, que las manifestaciones clínicas pues usualmente van a ser la infección, que puede ser previa en el caso de la postestreptocóxica o concomitante usualmente en el caso de las otras bacterianas, y que el tratamiento usualmente va a ser de la infección sin haber una clara, pues digamos, como recomendación de que sirva inmunosuprimir a los pacientes que tienen presentaciones muy severas. En la nefropatía por IgA, recordad que es la más común de glomerulopatías primarias, que tiene una alta incidencia en caucásicos y es más común en mujeres que en hombres, y que en la patología lo que vamos a ver usualmente es afección principalmente mesangial, y a nivel de inmunofluorescencia, compromiso de IgA, sobre todo a nivel mesangial. Y podemos ver en algunos escenarios cuando tiene vasculitis IgA, vasculitis leucocitoclástica, es decir, en Genox-Lane. Usualmente la manifestación clínica es hematuria macroscópica recurrente, y si tiene vasculitis o si tiene un compromiso muy severo, pues puede llegar a tener una rápidamente progresiva, y el manejo va a ser el manejo general de las glomerulopatías con IECA o ARA2, básicamente inmunosuprimir solo cuando tiene proteinuria refractaria, y si es rápidamente progresiva, sí considerar una inmunosupresión pues más severa. En la nefritis lúpica, más común en mujeres que en hombres, una alta incidencia, pues como dijimos, 50% en los pacientes con lupus, y más cuando son pues, digamos, de procedencia hispánica o asiática, que puede ser de 6 tipos: una mesangial mínima, una mesangial, pues digamos, como con un componente más hipercelular, una glomerulonefritis focal, una glomerulonefritis pues endocapilar difusa, una glomerulopatía básicamente membranosa, y la sexta, que es la glomerulonefritis esclerosante pues difusa, que es más del 90%. Y que según eso podíamos tener la presentación clínica y el manejo, que en la 1 y 2 usualmente era asintomática, en la 3 y 4 era un síndrome nefrítico que se puede presentar incluso como rápidamente progresiva,
en la 5 un nefrótico y en la 6 un paciente que ya tiene el riñón claramente afectado, y el tratamiento también iba a depender. 1 y 2 usualmente solo de soporte, 3 y 4 inmunosupresión agresiva, 5 manejo de nefrótico y ocasionalmente inmunosupresión, y con micofenolato y corticoides, y en la 6 pues nada que hacer ahí en ese escenario, salvo que tenga compromiso extrarrenal del lupus, se inmunosuprimiría pues para ese compromiso extrarrenal del lupus. En la glomerulonefritis membranoproliferativa, que básicamente pues era la que estábamos hablando nosotros, de que tenemos el componente ahí de crioglobulinas, mediada por producción de una inmunoglobulina monoclonal. Aquí tenemos pues básicamente que puede ser primaria o secundaria, que la patología lo que vamos a ver pues es precisamente una hipercelularidad mesangial con depósitos a nivel capilar, y pues vamos a tener, dependiendo del hallazgo que tengamos, una inmunofluorescencia que puede ser predominantemente C3, que sería la glomerulopatía C3, que puede ser tanto C3 como inmunoglobulinas, en donde hablaríamos usualmente de estas gamapatías monoclonales, o no puede tener ninguna de ellas, en donde hablaríamos de otras etiologías como microangiopatías trombóticas. Que la manifestación clínica pues va a depender mucho de si tenemos una etiología primaria, secundaria y demás, y el tratamiento básicamente va a ser de la causa subyacente. Si es una crioglobulinemia por hepatotropos, pues ponerle eso; si ya es una vasculitis, pues también ponerle inmunosupresor, y así sucesivamente. Y finalmente las vasculitis ANCA, que son igual en sexo y que se caracterizan más pues en pacientes de cuarta, quinta, sexta década de la vida. En la patología lo que vamos a ver básicamente es la glomerulonefritis necrosante con la formación de las semilunas, que esto también es característico de la antimembrana basal glomerular, recordando que este tiene predominio de a la tercera, sexta y séptima década de la vida. Y que aquí lo que podemos encontrar es los compromisos de las vasculitis, dependiendo de frente a qué vasculitis estemos como tal. En la inmunofluorescencia va a ser pausa inmune, excepto en la antimembrana basal glomerular, donde sí voy a tener marcadores. Y el tratamiento pues básicamente va a ser inmunosupresión. Para terminar, quiero hablarles rápidamente de esto, que podríamos decir que es otro síndrome, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hace poco que estaba en una reunión precisamente, en una revisión, precisamente de nefrítico, hablábamos de cómo realmente la glomerulonefritis rápidamente progresiva casi que es como un estadio muy severo de un síndrome nefrítico, y por eso casi que uno los debería estudiar pues en conjunto. ¿Qué se conoce como rápidamente progresiva? Es un síndrome clínico y glomerular que tiene una afección glomerular severa, que tiene una formación extensa de semilunas en la biopsia, proliferación extracapilar. ¿A qué se debe esto? Básicamente un daño de la pared capilar que genera que se salgan los productos plasmáticos que forman reacción inflamatoria y forman trombos a nivel, pues digamos, extracapilar. Según el grado de compromiso, uno puede hablar de un mejor o un peor pronóstico, y usualmente uno habla de una rápidamente progresiva y una proliferación extracapilar significativa cuando es mayor al 50%, aunque esto digamos que es bien arbitrario. Y como les dije, es una afección severa o es una presentación severa de cualquier afección glomerular inflamatoria, es decir, de cualquier glomerulonefritis. En raros casos se puede ver a una alteración diferente a una afección glomerular, como en microangiopatía trombótica o en necrosis tubular intersticial, pero no es común, ¿cierto? En una nefropatía pues tubular intersticial. En cuanto a la microscopía electrónica, lo que vamos a ver es la formación pues de las semilunas. Eso es lo que vamos a ver, la formación de las semilunas y un daño glomerular muy importante. Se clasifica usualmente en 3 conforme al mecanismo de daño glomerular. Tenemos la tipo 1, que es la antimembrana basal glomerular, que se presenta o representa el 15% de los casos. Tenemos la tipo 2, que es de inmunocomplejos, que puede ser por IgA, postinfecciosa o relacionada con infección, o nefritis lúpica, que representa el 24% de los casos, y la más común de todas, que representa el 60% de los casos, que va a ser la pausa inmune, que es la vasculitis ANCA. Se presenta con un síndrome nefrítico con una importante alteración de la filtración glomerular. En el caso de la antimembrana basal glomerular, la creatina promedio es de 9,7 y el 85% de los pacientes tienen en la biopsia más del 50% de los glomérulos afectados. La vasculitis ANCA, la creatina promedio es 6,5, pero son menos pacientes, el 50% los que tienen el compromiso severo. Y los inmunocomplejos tienen una creatina promedio de 4,9, pero son menos del 13% de los pacientes los que presentan esa afección glomerular extensa. Puede haber combinación de positividad de ANCA y antimembrana basal glomerular sin que esto implique un peor pronóstico, y la inmunofluorescencia va a ser de gran ayuda para determinar frente a qué tipo estoy. Aquí tenemos como una serie que nos habla de qué es lo más común que encontraban dependiendo de la edad en adultos, que sería 21 a 100 años. Fíjense cómo en general lo más común es la pausa inmune,
La inmunocomplejos es más característica antes de los 60 años y la antimembrana basal glomerular se puede presentar en ambas, ¿cierto? Y aquí podemos ver pues como cuál puede ser precisamente esta relación de creatinina, lo que mencionábamos, que es más común que haya afección importante de creatinina en inmunocomplejos, luego ANCA y luego antimembrana basal glomerular, y es más común que haya proteinuria también en inmunocomplejos, menos ANCA y en menor medida antimembrana basal glomerular. Y aquí tenemos pues como las características y como lo que mencionábamos precisamente de que más del 50% de semilunas o de glomérulos con semilunas va a ser algo más característico de los pacientes que tienen antimembrana basal glomerular y menos característico de los que tienen inmunocomplejos. Y como les dije, la inmunofluorescencia va a ser de gran utilidad porque cuando tenemos vasculitis ANCA, que sería la tipo 3 o pausa inmune, no va a teñir absolutamente nada. Cuando tenemos antimembrana basal glomerular, pues lo que va a teñir usualmente es la membrana basal como tal de los glomérulos, y cuando tenemos depósitos de inmunocomplejos usualmente vamos a tener es depósitos granulares y no lineares, que es la que vemos en la antimembrana basal glomerular, recordando que esta sería la tipo 1, esta la tipo 2 y esta la tipo 3 respectivamente. Se dice usualmente que uno diagnostica una glomerulonefritis rápidamente progresiva cuando uno tiene un paciente con un síndrome glomerular usualmente nefrítico, con un aumento de más de 2 miligramos de la creatinina, una duplicación de la creatinina en menos de 3 meses y un debut de glomerulopatía, un debut de glomerulopatía con una creatina mayor a 3. Y algo muy importante es que tienen un tamaño renal conservado o aumentado, es decir, no tienen signos de nefropatía crónica. Algunos solo hablan de glomerulonefritis crescéntica o en semilunas o rápidamente progresiva, precisamente como les decía, cuando hay ese compromiso de más del 50% de los glomérulos. El abordaje diagnóstico básicamente es el de síndrome nefrítico y uno hace la biopsia renal y con eso pues hace el diagnóstico, pero en general si uno dice que un paciente tiene rápidamente progresiva, eso es igual a que tiene que inmunosuprimir a ese paciente y se hace una inmunosupresión agresiva y luego se hace ya el manejo dirigido según la etiología del cuadro. Hay algunas guías que tratan de hacer un tratamiento dependiendo de cómo clasifican al paciente. Aquí ponen clinical grade, ¿cierto? Y conforme a eso, fíjense aquí cómo uno pone el clinical grade dependiendo de si cómo está la creatinina, de la edad, del compromiso pulmonar y de la PCR, y conforme a si tiene más o menos de 70 años los clasifican en A, B, C o D, y conforme a B, C o D determinan si le ponen solo corticoide oral, pulsos de metilprednisolona, seguido de un corticoide oral, o pulsos de metilprednisolona seguidos de ciclofosfamida. Entonces pues varía, pero en general casi siempre son pulsos de metilprednisolona y esperé a ver qué sale en la biopsia y según eso determinamos qué hacemos con nuestro paciente.